maravilloso nombre, Jesucristo. Y a ti, Espíritu Santo, te damos la gloria, el loor y el poder, para que tú te muevas, para que tú reargullas, para que tú consueles, para que tú edifiques en esta mañana y traigas, Señor, a colación y saques con tu palabra, desarraigues con tu palabra, satures con tu palabra todo lo que tienes que hacer en esta mañana. Seguimos en el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y presta, oh Señor, que nuestros corazones estén atentos, apercibidos, concentrados en la exposición de tu palabra, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Son las 10:50. Nos vamos por ahí hasta las 12 pasaditas, así que no se me afanen, porque viene la Santa Cena y vamos con reverencia ante el altar de Dios. Estamos tratando una temática que se llama, ¿cómo se llama el título de toda esta temática en general? Bueno, o no hemos entendido nada, o es que el maestro es muy malo. ¿Ah? Tentación o prueba, muy bien. Tenemos que copiar, traer cuadernitos para juntar. Eso se llama escuela dominical. Se llama tentación o prueba. El miércoles empezamos un tema que se llama la mortificación del pecado. Ya están las carpetas listas. El miércoles en la noche se le entregan las carpetas y se van a mandar unas carpetas para personas que no pueden venir en los días domingo o días miércoles para que vayan estudiando ese tema. Y es necesario, Iglesia de Dios, mortificar el pecado. Es necesario, y hoy vamos a hablar, y vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. La epístola del apóstol Juan, capítulo 2, primera epístola, está ya antecito de llegar a Apocalipsis. Son 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Apocalipsis y el Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribe 5 cartas. En el Nuevo Testamento se le llama cartas, muy diferente a lo del Antiguo Testamento, que se le llama libros. Cuando vamos a decir alguna colación para ustedes, cuando vamos al Antiguo Testamento decimos primera y segunda libro. No, primero y segundo libro de Samuel. Primero y segundo libro de Crónica. No primera y segunda de Crónica. No, primero y segundo libro. Porque eso son libros muy extensos. En cambio las epístolas de Pablo, de Juan, de Timoteo y todo eso son corticas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15. ¿Toda la iglesia lo tiene? Amén. ¿Todos estamos ahí? Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. ¿Amén o no amén? Amén. Todo el pueblo dice amén. Dice su palabra en esta mañana. Y palabra de Jehová vino en esta mañana. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Padre de la gloria, que en esta mañana tu palabra no es palabra de hombre. Que aquí no vean a un hombre, Señor, que toda la gloria se la den al Cristo revelado en cada una de las vidas que están aquí presentes. Que Cristo sea el que se lleve la gloria, que Dios sea exaltado y que el Espíritu Santo sea totalmente el hacedor de esta palabra. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de Alex, porque yo en las fuerzas no haría nada, sino en las fuerzas del poder del Espíritu Santo estoy aquí parado, y por misericordia tu palabra hoy sea rearguyendo, confrontando, edificando y consolando, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el primer domingo, ya llevamos el tercer domingo con esas prédicas, hablamos de la introducción de tentación y prueba. El miércoles hicimos una profundidad sobre la tentación, y la tentación viene de nuestra naturaleza caída. Nosotros somos los peores enemigos. Somos unas máquinas asesinas, las personas que no tienen a Cristo. Y seguimos siendo máquinas asesinas si no tenemos, aunque tengamos a Cristo, porque hay una gran lucha entre la carne y el espíritu y la carne. Máquinas asesinas, sí.
Disculpen la palabra, suena duro, pero somos asesinos. Matamos de pensamiento. Cuando le deseamos el mal a nuestro hermano, dice la palabra que el que no ama a su hermano viéndolo, no puede amar a Dios. Y el que dice que ama a Dios sin amar a su hermano, es un mentiroso. Así dice la palabra. El domingo pasado tratábamos los deseos de los ojos. ¿Por qué la palabra dice los deseos de la carne? Yo quise tomar la parte de los deseos de los ojos porque todo lo que entra en nuestro cuerpo es lo que le va a dar cabida a nuestro corazón. Y el centro son los deseos de la carne, la naturaleza caída de todo hombre y mujer que no ha nacido de nuevo. Llámese mujer, niño, adolescente, joven, lo que sea. El que no ha nacido de nuevo, dice Efesios 2:1, es cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso viene desde la caída en el Edén. Los deseos de la carne. Y hoy la he titulado durmiendo con el enemigo. Los deseos de la carne, y la he llamado durmiendo con el enemigo. Hay varias versiones de esta película que Hollywood ha tramado sobre eso, pero una que me impactó fue la versión de unos espías, uno inglés y uno francés y un árabe. Y este hombre británico y francés, ese hombre británico era un espía y estaba empezando a subir de rango. Estaba en la inteligencia. Hay cuerpos de inteligencia, la CIA, la Gestapo, en la colombiana la SIJIN, todo eso, el DAS. Pero me llamaba la atención que este hombre se enamora de una mujer, y esa mujer es árabe y perteneciente a uno de los brazos terroristas de Al Qaeda. Y esta mujer hizo y deshizo para poder involucrar al hombre. Ayer estaba viendo esa recopilación, no tomé el nombre sino el contexto de la película. Y esta mujer se utilizó de todas las formas para seducir a este hombre. Lo enamoraba, esto, papi, tan. Impresionante este hombre cómo se enamora de esa mujer. No vivían en unión libre. Y esta mujer, el hombre empieza a sospechar algo. Empieza a decir, y viene un amigo de él, y empieza, que es de la inteligencia americana, y le dice, ojo, estás durmiendo con el enemigo. Le dijo el amigo, ojo, estás durmiendo con el enemigo. Esa mujer es espía y pertenece al grupo de Al Qaeda. El hombre no le quiso creer hasta que le tocó vivirlo de frente. Esa mujer lo intentó matar. Y ahí se desarrolló la película y eso. Y la mujer, a lo último, fue tanto el amor de ese hombre que ese hombre la tiene así cara a cara y empuñando, y esa mujer se iba a inmolar, estaba llena de explosivos. Y le decía el hombre, por el amor a mí no te suicides. Y le dice ella, por amor a Alá yo me suicido. Y se suicidó. Entonces nunca lo amó a él. Fue el enemigo que estaba a su lado. Hablando de los deseos de la carne, en el griego la palabra carne quiere decir sarx, sárquicos, S-A-R-X. No es una moto, S-A-R-X, sarc. Viene diciendo el griego sárquicos, que connota en el Nuevo Testamento, en la gran mayoría de sus palabras, dice posesión de la naturaleza de la carne, sensualidad controlada por los apetitos animales gobernados por la naturaleza humana, teniendo su naturaleza animal o siendo excitado. ¿Excitado de dónde? Desde su interior, que emana de su corazón. El peor enemigo que tiene el creyente convertido, redimido por la sangre de Jesucristo, se llama nuestro propio yo. Sencillo. Todos estamos durmiendo con el enemigo. Todos. Llámese Nectalí, llámese Alex Arango, llámese José Betancourt, llámese Fabián Arias. Todos estamos durmiendo con el enemigo. Aunque seamos nacidos de nuevo, sí. Y llámese todo ese hermoso ramillete de mujeres que hay acá. Todos duermen con su propio enemigo llamado el yo. Porque el Señor dice en Efesios 6:10 en adelante, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra eso, contra esto, contra esto. Puesta la armadura de Dios. Es decir, que hay unos requerimientos. Para ir a eso, vamos y entrar en la connotación de los deseos de la carne y en explícito durmiendo con nuestro enemigo. Tenemos que mirar cuál es nuestra carnalidad. Y vamos a la epístola de Gálatas, capítulo 5. Versículos 17 en adelante. Y vamos a tomarnos el tiempo para que nosotros mismos analicemos nuestra naturaleza caída. Para que nosotros mismos hagamos una análisis interior y miremos cómo somos de depravados totalmente. Somos depravados, iglesia de Dios. Hayamos nacido de nuevo en nuestra naturaleza intrínseca. Nuestros deseos de la carne es el punto más crítico en la vida del creyente, ya que es el centro del problema de la raza caída humana. El pecado viene en nuestra genética, no viene fuera de ella, no viene en la psiquis, viene en nuestro ADN. Ahí viene el pecado. Y solamente el creador del ADN, que es Dios, cuando sale en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, es ahí donde está la naturaleza caída. Es ahí el solo creador el que puede redimir a esta naturaleza caída por medio de Jesucristo, que se hizo carne. Genéticamente, el espermatozoide del Espíritu Santo sin pecado y se fecunda con María en su concepción inmaculada, y el óvulo hace la concepción de un ser sin pecado, porque es el hombre el que lleva el rasgo y el que da el género humano, sea X o sea Y. Esa simiente, porque de la palabra, cuando dice Génesis 3 simiente, viene de la palabra semen en el hebreo. Simiente viene de la palabra semen. Y es Dios el que utiliza el vehículo a María y hace concepción, y es una naturaleza 100% divina. María nada más es el instrumento que Dios utiliza para que el verbo se haga carne y esta naturaleza pueda ser redimida. En la genéticamente, intrínsecamente está herida en nuestra esencia humana. Pongamos una separación y veamos que la naturaleza está totalmente depravada. Podemos buscar en el Salmo 51 para que la palabra confirme lo que yo estoy diciendo, que nosotros genéticamente somos pecadores. Salmo 51:5 dice la palabra de Dios. Vamos allá, por favor. Salmo 51:5. ¿Todos estamos ahí? O pueden ir copiando las citas y las pueden ir buscando en su casa para que avancemos. Dice la palabra de Dios. Salmo 51:5 es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo el salmista David cuando él comete adulterio, cuando él comete asesinato contra Urías el hitita, y que declaraba la ley que debía ¿qué? Morir, pero por misericordia, porque David tenía un corazón conforme al de Dios, Dios le perdonó la vida en su soberanía. Y dice el versículo 5 lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano, de Adán hasta la última persona que nazca, nace en pecado. Ay, hermano, otra cita. Claro que sí. Vamos más adelantico al Salmo 58:3. 2 páginas y miramos el Salmo 58:3. Dice su palabra. ¿Estamos ahí? Se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira. ¿Desde qué? Nacieron.
Desde que nacemos, esta naturaleza está caída. Es uno de los 5 puntos calvinistas de la Reforma, que el 31 de octubre celebramos casi 500 años, 498 años de la Reforma protestante. Con Martín Lutero, el padre de la Reforma, Juan Calvino, el que ordena sistemáticamente la Biblia, pero ya la Biblia está ordenada sistemáticamente. Lo que pasa es que viene de un oscurantismo religioso del siglo III hasta el siglo XV, se están viviendo casi 12, 13 siglos de oscurantismo, donde el Papa, después de que se conforma la Iglesia Católica Romana, nadie tenía acceso a la Biblia, pero la Biblia sistemáticamente la ordena el Espíritu Santo a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces dice que Salmo 58:3 que se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Tú y yo, iglesia, desde que nacimos somos pecadores. Somos redimidos por una palabra que se llama gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Efesios 12:8. Nadie es salvo por obras, para que nadie se jacte. Sois salvos por gracia. ¿Por qué estoy tomando esa connotación del ADN y de la genética humana? Porque en Job, capítulo 14, páginas adelantico, vamos a Job, que está atrásito adelantico de Salmos, capítulo 14, versículos del 1 al 5, dice su palabra en esta mañana. Copien las citas, si no tienen la velocidad para buscar el versículo, copien las citas. Dice su palabra en Job 14, del 1 al 5, ¿todos estamos ahí? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Me llama la atención el versículo 1 del libro de Job, porque dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué sinsabores puede tener una criatura que ha nacido del vientre de una mujer? Que una mujer ha parido con dolores. ¿Qué sinsabores puede tener una criatura de esa? Esos sinsabores están descritos en el destino de cada persona que nace a este mundo. Esos sinsabores están descritos en el proyecto de vida que Dios ha trazado en ellos. Esos sinsabores están descritos en el ADN, en la genética de cada uno de nosotros. Porque cuando llegó el pecado, llegó la muerte. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Desde Eva, que accede a prestarle atención, y viendo los deseos de los ojos, y viendo que el fruto era codiciable, que era ¿qué? Agradable a la vista, en su corazón ¿qué? En su deseo carnal lo codició, y que dice, para adquirir conocimiento, y comió. ¿Dónde estaba el hombre para ejercer el carácter? Pues yo le tengo la respuesta. Porque cuando el hombre dice, es carne de mi carne y hueso de mi hueso, el hombre estaba enamorado de la mujer. Y se le olvidó el legado de Dios por amor a la mujer. Ahí lo dice el libro de Génesis, hay que buscarlo. Amó Dios más a Adán, a su mujer, que amar a Dios. Por eso Dios dice, el día que comiereis de este fruto, Génesis 2:17, ese día moriréis. ¿Del fruto del qué? El conocimiento del bien y del mal. El día que comiereis de ese fruto. De ahí nace el pecado. ¿Qué está queriendo decir acá? Que si algo, llámese papá, llámese mamá, llámese hijo, llámese esposo, llámese novia, llámese lo que sea, está violentando la palabra de Dios, dice que me es debido obedecer a Dios que a los hombres. Ahí es donde empezamos a mortificar nuestros deseos de la carne. Ahora sí vamos a Gálatas. ¿Ustedes metieron la estampillita de San Pancracio ahí o un separador? La de San Juan Tadeo. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor. Vamos a Gálatas y miremos lo depravado que es nuestro corazón. Porque ese es, dice
¿Quién sabe qué dice Proverbios 4:23? De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, decía el proverbista Salomón, porque de él mana la vida. Es decir, el corazón tiene que estar en una caja fuerte llamada la Santa Escritura. Porque la palabra es que la que nos guarda de caer. La palabra es como la bóveda en el Banco de Nueva York, donde se guardan todas las regalías del mundo y está la fórmula más custodiada del planeta Tierra, llamando la fórmula de la bebida Coca-Cola. Allá en ese banco, en las reservas federales de todo el mundo, está guardada la fórmula de la Coca-Cola, la bebida negra. Ahí está guardada. Aquí la pueden imitar, pero eso tiene unos componentes especiales. Y lleva más de 120 años siendo guardada en ese banco. Allá nadie puede entrar sino los dueños de las primicias, de esa fórmula. Dicen que un antioqueño la plagió y se lo llevaron para allá. Y no lo encarcelaron. Un químico inorgánico en Zamora la plagió. Él mismo vino los gringos y se lo llevaron para Estados Unidos. Eso se llaman genios fugados. Porque no tienen cómo invertir aquí en un genio de esos, se lo llevan para allá. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 en adelante, dice su palabra lo siguiente. Digo pues, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. A través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está hablando. Digo pues, ¿estamos ahí? Andar en el Espíritu, con E mayúscula. ¿Andar con quién? De gancho con el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con E mayúscula. ¿Contra quién? Contra Dios directamente. Contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí me queda algo muy lógico. Nosotros nos es permitido hacer lo que queramos. Así seamos creyentes, podemos hacer lo que, me disculpa la palabra y suena antioqueño, lo que nos da la gana. Así tengamos el Espíritu Santo, Dios ha dado responsabilidad moral a cada uno de elegir. Cuando hemos nacido de nuevo podemos hacer el bien y podemos hacer el mal. No nos los prohíbe. Pero hay una cosa muy grave, que eso trae consecuencias en el creyente. Porque dice Gálatas 6:8, el que siembra para la carne, ¿cosecha qué? Para la carne. ¿Y cosecha qué? Muerte, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu recoge ¿qué? Vida y bien abundancia. Si pecamos, listo, está bien, pecamos. Vamos a arrepentirnos, pero vamos a traer consecuencias. Primero que todo se apaga el Espíritu Santo. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. No es que se vaya, no es que nos deja, no es que si pecamos perdemos la salvación, no. Se apaga el Espíritu Santo, quedamos a merced del enemigo, nos llega la depresión, nos llega la miseria, nos llega la escasez, nos llega problemas psiquiátricos, esquizofrenia, bipolaridad, delirios de persecución, nos llega esa de la psicología que hablan mucho de que nos montamos en una película. Depresión no, pero eso tiene un nombre específico. Eso es paranoia. Nos volvemos paranoicos, nos volvemos bipolares. Muchas cosas pasan. Cuando el Espíritu Santo se apaga y no es confesado el pecado, quedamos a merced del enemigo. Primera epístola de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Corinto. Capítulo 5 en adelante dice: yo tengo que juzgar en el Espíritu porque no estoy allá, pero ustedes, la iglesia de Cristo, tomen atención, estoy parafraseando la parte donde habla el apóstol Pablo. Ustedes teniendo que juzgar a este hijastro que se ha acostado con su madrastra, está desnudando a su padre, está haciendo inmoral sexual, hay un incesto. Y ustedes han sido una iglesia libertina y han permitido todas estas cosas. El apóstol Pablo, con la autoridad de apóstol, con la autoridad delegada por Dios, dice: yo a ese hombre condeno su cuerpo a Satanás. Así lo dice. Yo condeno que su cuerpo
lo condeno a Satanás y que su alma se salve en el día del juicio. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Una y sola cosa: a ese hombre o a esa mujer o a esos que están en esa inmoralidad sexual hay que sacarlos y expulsarlos de la iglesia. ¿Hay un conducto bíblico? Sí lo hay. Se llama Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17. Se hace en la iglesia. Ese conducto disciplinario se hace en la iglesia. Se hace en las casas, las cabezas que son creyentes. De expulsar a todo aquel hijo o a toda aquella hija o a todo aquel que no se quiera someter bajo la ley de la palabra. El apóstol Pablo es claramente específico con eso. Jesucristo mismo es el que instituye. Aquel que no se somete a la ley. Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17. Cuando papá y mamá son creyentes y han decidido servir a Jehová, dice la escritura: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué pasó con Acán y el pecado oculto? Con el manto babilónico, con la barra de oro que hace. Él oculta su pecado. ¿Y qué le toca a Josué? Tirar suertes, porque él se había quedado callado y dice: es mejor ser humillado por Dios. Es mejor humillarse delante de la presencia de Dios que ser humillado por Dios. Dios toma el control y le dice a José: reúne todas las familias. Porque ese deseo pecaminoso de Acán ha traído maldición para Israel. Y el pueblo que había vencido a Jericó, dándole 13 vueltas a Jericó, y en el sonar de las trompetas y en el sonar del grito cayeron las murallas. Pero van hacia Jai, ahí lo llamo yo, ahí en ese lugar donde era un ejército pequeño, un Jai, por tener un pecado oculto, Josué y el pueblo de Israel sucumben avergonzados con un ejército debilucho. Y el Señor lo llama a colación y le dice, Josué dice: Señor, ¿por qué nos has traído aquí? Dice Josué: ¿por qué nos has traído aquí a morir y hacer vergüenza? No los he derrotado. Ustedes mismos han sido sus propios enemigos. Hay pecado oculto en el pueblo. Acán había cogido un manto babilónico, había cogido una barra de oro y había maldición en Israel. Tienen que echar suertes porque no fue lo suficientemente valiente Acán de coger y decir: yo soy. Viene la familia de Acán y echan suertes y la suerte cae sobre él. ¿Qué le tocó? Dice Josué: ese hombre que muera lapidado, él y toda su familia. ¿Qué pasó con Coré? Se abrió la tierra, él y toda su familia cayeron, abriéndose las fauces de la tierra y siendo tragados vivos. Cuando nuestro deseo de la carne prima más que la palabra, hay maldición, dice la palabra. Y más si las cabezas permiten omitir el pecado en nuestra casa. Apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Jesús. El que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija, a esposo, a esposa, no es digno de ser mi discípulo. Mateo 10. Pare de contar. En los deseos de la carne de Gálatas necesitamos mirar desde el versículo 18. Dice lo siguiente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es la ley, hermana Nora? ¿Para quién es la ley? No, la ley. ¿Para qué se creó la ley? ¿Para qué? Para corregir, para guiar, para dirigir. Pero directamente Romanos dice que la ley es creada para el que la transgrede. Porque dice que los que andan en el Espíritu, la ley no los infringe. Porque está cubierta, estamos revestidos de la gracia de Dios. Dice que, hijitos míos, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero empieza el capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, para los creyentes, si pecareis, abogado delante del Padre tenemos, que es Cristo Jesús, nuestro mediador. La ley, así seamos hijos de Dios, nos hace rema a nosotros cuando andamos en la carne. Y empieza a desglosar cuáles son los pecados de la carne. Y manifiesta el versículo 19. Son las obras de la carne que son. Empieza con algo muy duro: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no son herederos del reino de Dios, Santo de Israel. ¿Y nosotros practicamos eso? Sí. ¿Todos practicamos sí o no? ¿Sí o no? Oigan, escuchen, está haciendo una pregunta. Somos pecadores, pero hay una palabrita que dice, ¿todos practicamos eso? ¿Sí o no? Sí. No. Porque dice más abajo, el que practica estas cosas no es digno de entrar al reino de los cielos. Nosotros pecamos, sí, pero no vivimos en el pecado. Entonces esa partecita del apóstol Pablo, practica. Eso quiere decir, es un hábito de vida. Cuando nosotros practicamos, yo practico la mecánica. Todos los días voy y practico y practico y practico. Dice que el maestro se conoce, el que practica y practica, supera al maestro. Entonces si nosotros practicamos y practicamos y practicamos y practicamos y practicamos el pecado, vamos a ser como ¿quién? Como el creador del pecado, que es ¿quién? Satanás. Satanás es el creador del pecado. Pero nosotros pecamos, sí. ¿Cuántos no han adulterado de vista? Los hombres, levanten la mano. Yo soy el primero que ha adulterado. ¿Quién ha adulterado? Dígame de los hombres que no han adulterado de vista. Entonces el que no levanta la mano está siendo mentiroso a Jesús. Así de sencillo. Todos adulteramos y fornicamos de vista. Levantemos la mano. Porque dice en Mateo 5 que el que mira, ustedes dicen, decían los fariseos, así eran de religiosos. Así eran de religiosos los fariseos. Que ellos no adulteraban porque no se acostaban con las mujeres. Pero dice Jesús y dice, yo no he venido a abrogar la ley sino a extenderla. A extenderla. Y dice, el que mira y codicia en su corazón a la mujer ajena ya ha adulterado o ya ha fornicado. Entonces es decir, que todos los días tenemos que ir a pedir perdón. Todos los días, hombres de Dios. Porque esa es nuestra naturaleza caída. El hombre es una máquina de sexo. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre trae eso en su genética. El hombre, si no es domado por el espíritu, el hombre no le vale nada acostarse con una y acostarse con otra. El hombre puede querer 6, 8 mujeres a la misma vez. Eso lo dice la psiquiatría, eso lo dice la psicología. El hombre puede desear, eso es la esencia del hombre. El hombre es carne, 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 carne. La mujer es corazón, 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 corazón. Por eso son las ayudas idóneas, por eso se complementan. Tenemos que mirar las maquinaciones del enemigo y cómo el enemigo se mete en medio de nosotros. La mujer se enamora por el oído, el hombre se enamora por la vista. El hombre palpa, el hombre es carnal. Porque ¿por dónde tentó Satanás a Eva? Con que Dios os dijo. Se le mete por los ojos y empieza a alimentar esa duda y le mete la duda. Ahí está. Entonces todos pecamos de una u otra forma siendo creyentes. Porque empieza el versículo 16, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. ¿Cómo fue el ejemplo rema en primera de Juan capítulo 2, 15 al 17? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, lo que ofrece el mundo. El mundo pasa en sus deleites, permanece el que está en la palabra de Dios. ¿Que tenemos luchas? Claro que sí. Apocalipsis 21 dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los mentirosos, vamos a esa parte, ni los perros, ni los hechiceros, ni los inmundos, ni esto, ni aquello. Allá Cristo los trata como malditos. Perdónenme la palabra, pero eso lo dice la Biblia. Pero en Mateo 25, antes de subir a la cruz Jesús, que es otra cosa muy diferente, en Mateo 25 le dice, fuera de mí, hacedores de maldad. Ahí no hay condenación porque todavía está el abogado. Pero ya en Apocalipsis, Jesús está como ¿qué? Como juez y soberano del universo. Entonces en este tiempo todavía hay misericordia. Todavía hay gracia. Que Dios nos ha dado lo que no merecíamos. Y con su misericordia no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y pecados.
pero es que eso lo dice Pablo. No, Pablo lo dice, es un hombre carnal. Entonces vamos a Marcos, capítulo 7, versículos 15 en adelante, que está hablando el mismo Jesús. La naturaleza depravada del hombre. Marcos 7. ¿Todos estamos ahí? Buena la palabra, ¿cierto? Gloria al Salón, gloria al Señor. Marcos 7, versículos 15 en adelante. ¿Todos estamos ahí? Hay muchos que traen la palabrita siempre, perdónenme. Me voy a salir un poquito del contexto, porque estamos con tiempo. Hay muchos que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no aquello, yo no esto. Son justificados por obras. ¿Sabe qué dice Isaías de los que se justifican por obras? Que las obras de Dios, no le voy a decir el versículo, pero está de Isaías 60 para adelante. Las obras de los hombres. ¿Como quién? Yo voy a poner ejemplos, como Shakira y como Juanes, que tienen una fundación de los pies descalzos, que tienen unas cosas, que de los grandes artistas del mundo. ¿Sabe para qué hacen eso los artistas que tienen tanto dinero? Para no pagar impuestos. Muy bien. Para eso hacen los artistas eso. Obras de beneficencia para su propia beneficencia, es decir, que no les descuentan nada. Ellos invierten en la nación. ¡Qué controversia! El diablo sirviendo de abogado. Pero ¿sabe qué dice Isaías? La palabra es más contundente. Que las obras de los hombres, esas obras de la carne, son vistos como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso dice Pablo y lo trae a colación. No es por obra, sino por gracia. Y el mismo Jesús, en el capítulo 7, versículos 15 en adelante, para que quede contundente que no está hablando un hombre como Pablo, porque Pablo dice que él es el mayor pecador de todos, sino el mismo Jesús. En la Reina Valera hay unas letricas en rojo, y el mismo Jesús es el que está hablando. 7, versículo 15 dice su palabra. Me perdió aquí la reseña. Bueno, listo, ahí estamos. Le dice 15 en adelante: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Lo que comamos no nos va a contaminar, iglesia. Lo que miremos no nos va a contaminar. ¿Qué es lo que miramos? Eso va a alimentar algo que se llama o la naturaleza caída o la naturaleza de Dios, o el espíritu o la carne. Lo que entra por nuestros ojos no es lo que contamina, sino en el sentido que entra a nuestro corazón. Por eso dice Proverbios 4:23, y lo reitero: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro del ser humano. No es esto, no. Está alma y espíritu. Y dice Hebreos 4:16 que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que entra, penetra y divide el alma y el espíritu. Ahí, donde la palabra divide, ese es el corazón del ser humano. Está entre la psiquis, está entre la mente, está entre el subconsciente. Es decir, eso genera. Hay una unión tan perfecta que el Creador lo hizo en la genética, que solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Dice que la palabra de Dios entra, discierne los pensamientos del corazón, discierne sus deseos y los separa y les dice: han nacido de nuevo, ya tienen la potestad de escoger como en el Edén. Esto es bueno y esto es malo, porque tenemos ya la esencia divina como fue creado Adán y Eva en el Edén. Dice en adelante, 16, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, que preste oídos. Prestemos oídos a lo que dice Jesús. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Está haciendo una analogía de comida. Nosotros comemos zanahoria, comemos papa, comemos chatarra. La chatarra es lo que sale por nuestro excremento, que sale por el ano, ¿cierto? Nuestro sistema digestivo. Pero la zanahoria, la remolacha, las proteínas, las vitaminas se quedan adentro. Eso hace el espíritu. Nosotros, los ojos son una cámara fotográfica. Imágenes. Y todo eso se recicla en el cerebro. De ahí se sacaba las cámaras fotográficas y los computadores y todo va metiendo el disco duro. Pero cuando estamos llenos del espíritu, ¿qué hace el espíritu? Empieza a separar. Esto no sirve.
Cuando estamos llenos de palabra, eso no sirve. Eso no sirve, recíclelo, mándelo al caché de los celulares, recíclelo. O hay una tecla que dice tan, más, abortar del chat, tan, borre toda esa información y se queda limpio. El Espíritu hace eso, recicle. Pero cuando estamos, ¿qué? Llenos del Espíritu. Pero cuando estamos en la carne, ¿qué pasa? Se empieza a saturar nuestro disco duro. ¿Y qué pasa con el celular? Llega un momento que el celular se pone durísimo. Se pone pesado, que usted tenga, y se demora un rato, así tenga 4 gigas de velocidad, así nuestro computador, y está saturado el computador, está saturado nuestra mente. ¿Y qué toca volver a hacer con el computador? Formatearlo o reiniciarlo, o empezar a borrar. Borre el WhatsApp, borre el Messenger, borre de esto, borre lo que no sirva. Entonces el celular se va liberando. Así es nuestra vida, cuando vamos delante de Dios y estamos saturados de tanto pensamiento carnal, de tanta cosa, dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, ese prosperará. Pero el que no confiesa su pecado siendo hijo de Dios y se queda ahí en el pecado, revolcándose como la cerda, comiendo del vómito como el perro cuando sale y se devuelve, ese hombre nunca o mujer prosperará. Y se dice, ay, ¿por qué es tan duro, mi hermano? Eso lo dice la palabra. Así como la puerca lavada vuelve a su chiquero, así vuelve el perro a su vómito. Lo dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3 en adelante. Es una persona que no ha sido impactada por la palabra y es religioso y no ha nacido de nuevo. Buena la palabra, dice Jesús, y sigue hablando. Él les dijo, después de las preguntas del 18 en adelante, 20, perdón. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, oigan pues, porque de dentro del corazón, y está hablando Jesús, salen los malos pensamientos. ¿Pensar es malo, sí o no? No. Muy bien, pensar no es malo. Porque somos entes con una responsabilidad moral. Santiago 1:12, versículos al 15. La concupiscencia, ahí se refiere a los pensamientos, a los deseos de los ojos, los deseos de la... Pensar no es malo. ¿Ser tentado es malo, sí o no? No es malo ser tentado. Tentado, ¿qué es malo? Sí. Que en la tentación el pensamiento llega a nosotros. Hay hasta una parte de caminar hacia el pecado y llegar a esa parte del pecado. No es malo. Eva pudo haber tocado el fruto, porque es que Eva le añadió, es que no lo podemos ni tocar. Dios no les dijo eso. El día que comiereis del fruto del conocimiento del bien y del mal, moriréis. Ellos lo podían tocar. Hay muchos que nos damos la vuelta como el ratoncito, una analogía. El ratoncito ve el quesito en la trampa y le da vueltas, lo toca la trampita y no se mueve. Pero llega el momento cuando el ratoncito ya se va a meter y va a morder el queso y ¡tan! Se soltó la trampa del oso y lo agarró. Nosotros podemos hasta ese punto irnos, como decía hace 8 días, arrimarnos al filo de la montaña y poder ir a caer. Yo estoy ahí, ¿ya caí? No. Por eso dice la palabra en primera. El que esté firme, mire que no caiga. Esa es la analogía de ahí, de la palabra. Puedo dar un paso al vacío, pero no me he ido. El problema es ya caminar hacia el vacío. ¿Qué hay? Caída. Cuando ya nuestra tentación ha llegado a nuestro corazón, ha salido el pensamiento y llega acá. La primera mirada a hombres de Dios es mala. ¿Es pecado, sí o no? No es pecado. Ya la segunda, ya viene el deseo. Ya la tercera viene el hábito y ya viene el pecado, que ya conlleva muerte. Ya sí hay pecado. Pero la palabra de Dios es que estamos en un tiempo de gracia. Pero tampoco nos deleitemos. Pablo dice en Romanos 6, ¿andaremos en el pecado porque abunda la gracia? Pablo dice, de ninguna manera, porque hemos sido esclavos del pecado y hemos sido llamados ¿a qué? A esclavos en la libertad. Por amor tenemos que servir a ese hombre llamado Jesucristo, que cargó nuestras rebeliones, cargó nuestros pecados, cargó por su llaga, fuimos sanados. Entonces tenemos una responsabilidad moral. Dice que del corazón sale ¿qué?
pensamientos, versículo 21, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Se parece a lo de Gálatas. Aquí está hablando en el Evangelio de Marcos, dirigido como el siervo, como el esclavo, está hablando rotundamente lo mismo que habla Pablo. Pablo lo que hace es repetir lo que escuchó del Espíritu. Y Pablo es un hombre pecador, pero ¿quién me dice que Jesucristo es pecador? A ver, ¿quién se atreve a levantar la mano y me dice que Jesucristo es pecador? Ah, muy bien. Jesucristo sí hace pecado, que es diferente. Él se hizo pecado. El que quiera pelear, que pelee con la Biblia. Jesucristo se hace maldito y se hace pecado. Entonces todas esas cosas de la naturaleza de la carne. Ay, que yo caí porque es un espíritu de adulterio. Mentiroso, hijo del diablo. Vos caíste por tu culpa. Ay, que yo forniqué porque es que el diablo me tentó. ¿Me tentó? Dios mío, si el primer enemigo está durmiendo con el enemigo. Estoy durmiendo con mi enemigo. Y el que alimente más, ese va a ganar. Romanos 12:1 que dice: os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestro culto racional, adoración espiritual como ofrenda agradable a Dios. Versículo 1. Versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino ser renovados, ¿por qué? Por la mente de Cristo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí no mete a Satanás en ningún momento. Ahí no mete al mundo, lo mete pero como un factor de afuera. Pero sí mete que vuestro culto racional, adoración espiritual sea ¿qué? Agradable a Dios. Que el espíritu de adulterio, que espíritu de fornicación, que espíritu de esto. Hay un extremo en la guerra espiritual que es muy mal adaptada a la luz de la Escritura. Porque el corazón manan todas las cosas malas. Porque vemos que en la genética está el pecado. Bueno, ustedes dirán, no, mi hermano, aquí no hay remedio. No, qué pereza, qué martilladera, qué esto. No, sí hay remedio. Pero el remedio está en Cristo Jesús. Dice la palabra. Desde allí, donde necesitamos reconocer que como creyentes tenemos un enemigo íntimo que duerme, come, camina y está con nosotros segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año, hasta que nosotros partamos de este mundo. Y se llama yo mismo, yo Alex, yo José, yo Nectalí, yo Fabián, yo. Somos nuestro propio enemigo. Y las mujeres, valgan la redundancia, pero por respeto y caballerosidad, no digo sus nombres para que no se sientan aludidas. Pero la palabra las confronta. A hombre y mujer. A niño o a niña. Porque el evangelio no es sino poder de Dios para salvar. Adolescentes, porque los jóvenes, después de que tengan una conciencia de que lo que es el bien y el mal, ya tienen delante de Dios que rendirle cuentas a Dios. Usted, un niño de 1 año, usted le va a meter el dedo allí al socket de la luz, usted le dice, eso es malo. ¿Qué hace el niño? Se retrocede, tiene una conciencia ya de lo que, y aunque sea caída de su naturaleza, pero ellos no tienen la apertura que tienen hacia el mundo después de un niño de 5 años para arriba. Pero todos estos niños que vienen acá ya tienen una elección entre el bien y el mal. ¿Qué le toca a los padres? Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo nunca se apartará de él. ¿Con qué es? Con la palabra. Los jóvenes, Salmo 119, versículo 9, ¿en qué guardará el joven su camino? Versículo 6, perdón. ¿En qué guardará el joven su camino? Jacob, ¿en qué guardará su camino? Siguiendo mis mandatos. Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Sencillo. Ahí no hay estrategias, que hay que esperar el profeta, que hay que esperar el apóstol, que hay que esperar la revelación de allá. Porque 1 de Pedro capítulo 2, versículos 19 en adelante. La única profecía contundente revelada a los profetas y a Dios, si me equivoco me corrigen en las citas bíblicas, es la palabra de Dios. La única palabra que corrige al hombre es la Biblia. La Biblia es lo que puede enderezar a este mundo caído, porque es la palabra de Dios.
Entonces, si estamos conscientes de que minuto a minuto, segundo a segundo, esto y aquello, nuestro peor enemigo somos nosotros, ¿de quién nos tenemos que guardar? ¿Del mundo? Claro que sí. Porque es que los deseos de los ojos, uy, ese carrazo. La plata, claro. Las mujeres, claro. Los 3 ídolos de los cristianos son esos: el poder, la plata, el poder, el placer y la plata. O las 3 Fs: las finanzas, las faldas y la fama. Eso es los 3 ídolos de los creyentes. Entonces, ¿cómo vamos a derrotarlo? El apóstol Pablo me encanta. Vamos a la epístola de Romanos capítulo 7. Epístola de Romanos, por favor. Concentrémonos y vengamos a la palabra. Capítulo 7 de la epístola de Romanos. Dice lo siguiente su palabra. Romanos 7, versículos 14 en adelante. Dice su palabra para la gloria de Dios. 14, versículo 14, 7 en adelante, ¿qué dice su palabra? ¿Todos estamos ahí? Amén. 7:14, ¿estamos todos ahí? Dice el apóstol Pablo lo siguiente: luego lo que es, 14, perdón. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. Oigan pues, el apóstol Pablo, siendo un hombre tan espiritual que fue llevado al tercer cielo, que escuchó palabras indecibles que a hombre humano no es posible pronunciar, que vio cara a cara 3 años en el monte de Arabia a Jesucristo, que fue tumbado por el mismo Jesús, que él sanó, que él levantó. El misionero dice, una pregunta: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a quién? Al pecado. Somos vendidos al pecado. Porque es que fue una adquisición ilegítima, que el hombre hizo el trueque con Satanás. Satanás tiene poder, sí, pero no ha sido legítimo. Es como la esposa que tiene un esposo, una esposa que tiene un esposo y tiene una mujer de servicio. El hombre se acuesta con esa mujer de servicio y le promete 1000 cosas. Desde mañana vas a ser mi mujer. Y la esposa le dice al otro día: vaya y barra a la sirvienta. Le dice: ¿cómo? Yo ya no soy eso. Pregúntale a su esposo que él me delegó tu autoridad. ¿Quién es el poder legítimo ahí? ¿La esposa o la sirvienta? La esposa. Pero también el esposo le delegó un poder a la sirvienta, al amante. Ilegítimo, pero se lo delegó porque el hombre es cabeza. ¿Sí o no? Suena duro, pero así pasó con Satanás. El hombre tenía la autoridad y Eva tenía disposición de autoridad. ¿Y ahora qué hace? Listo, hacen el trueque. Yo como el conocimiento, pero yo te entrego. El hombre pierde 2 cosas esenciales: el sojuzgar y el de gobernar la tierra. ¿Y quién es el príncipe de ese mundo que gobierna? Satanás. Y de sojuzgar. Esta mañana nosotros llegamos tarde, no fue por coincidencias. Nosotros desde faltando 10 para las 9 estábamos listos para venirnos para acá. Y se empieza a caer agua. Yo le digo: Señor, pero es que eso no es normal. Vamos a madrugar y se nos van a interponer las tinieblas. En el apartamento donde yo vivo sentí una gran opresión para orar. Y empiezo a decir: en el nombre de Jesús reprendo toda obra de las tinieblas. Porque si ustedes no saben, en el entorno del universo, en las ondas electromagnéticas de la comunicación, de todo eso, ahí hay demonios y principados. Y el Satanás tiene poder sobre eso. Y Satanás puede levantar tormenta. Lo vemos en el Evangelio de Marcos, que dice: vamos al otro lado. Pero ¿para qué iba a pasar Jesús al otro lado después de hacer milagros, multiplicar los panes, esto y aquello, sanar a la viuda? Dice que pasan al otro lado. ¿Y qué pasó? Pasaron al otro lado. ¿Y qué sucedió? Que se le levanta una grande tempestad. Porque a ese otro lado había un endemoniado llamado el Gadareno, o en la zona de Gadara. Presten atención, por favor. En la zona de Gadara. Y había un endemoniado que tenía un espíritu, un demonio llamado Legión. Y ese contexto de Legión eran más de 6.000 espíritus en un hombre. ¿Por qué se quería interponer el enemigo? Porque allá ese Gadareno
después de ser liberado, después de ser restaurado por la palabra de Dios, después de estar sometido a los deseos de su carne, que dice que tenía fuerza incontrolable, los cerdos, que había un hato de 2000 cerdos, el demonio se expulsaba a esos 6000 demonios, y en un hato de 2000 cerdos, 3 espíritus entran en cada marranito y es despilfarrado allá a las cosas. Y ese hombre, después de ser restablecido, va y predica a una ciudad llamada, los que han leído escritura, se llama ¿cómo? Decápolis, que es una ciudad consciente de 10 municipios. Es decir, Decápolis es Medellín, y ese hombre va y predica, y a ese hombre lo conocían como el loco gagareno, como el endemoniado que estaba en el cementerio. Y Jesús pasa con sus discípulos y resisten a los deseos de su carne, porque estaban cansados, porque estaban saturados, porque el maestro dormía, porque necesitaba descansar. Y el maestro le dice: pasemos al otro lado, porque allá hay un hombre que va a ir a predicar a Decápolis, llamada Medellín. Y hay municipios como Bello, hay un municipio como Envigado, hay un municipio como La Estrella, hay un municipio como Prado, como San Antonio. Y ese hombre, con la predicación, dice que muchos vinieron a los pies de Cristo por no acceder a los deseos de la carne. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de la epístola de Romanos, dice desde el versículo 14: porque yo soy un carnal sabiendo la ley espiritual. Porque el apóstol Pablo decía: yo soy hebreos de hebreo. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Yo soy hebreos de hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al tercer día. ¿De qué jactarme? Pero todas las cosas que tengo las tengo como basura. En el texto griego esas cosas le dicen como estiércol. Eso para mí es materia fecal. Eso que yo tengo en mi carne, eso yo lo saco por mi letrina, yo lo saco como basura y recibo la sustancia de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Él no accede. Los grandes eruditos, grandes estudiosos, dicen que Pablo fue casado. No lo puedo ratificar, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla como un hombre que tuvo experiencias matrimoniales. Y en el mismo capítulo de Romanos capítulo 7 habla con analogía al matrimonio. Y dice, versículo 15: porque lo que hago no es lo que entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tenía una lucha en su comienzo ministerial, de luchar contra la religión farisea, de luchar contra el cristianismo, y empieza una lucha con Pablo. Pablo tiene 3 etapas en este capítulo y en esos versículos del 13 al 21. Porque hago lo que no entiendo, no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Empieza una lucha. Cuando empiezan las personas creyentes a crecer en el evangelio, pasan de niño a adolescente, van a tener una lucha, van a caer, se van a levantar, van a caer, se van a levantar, van a caer, se van a levantar. Pecado, caigo, peca. Pero si 7 veces peca el justo, 7 veces lo levanta Dios. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Pero es una cosa uno revolcarse. Creyentes de 8, de 10, de 15, de 20 años sin la misma cosa, que no han crecido espiritualmente, porque sus deseos de la carne están sujetos a su voluntad. Y eso es un yugo, es una opresión, es una muletilla carnal que no los deja y ver la luz de Cristo que alumbra. Por eso el apóstol Pablo dice en 5:14 en adelante: levántate de entre los muertos, tu iglesia, y que alumbre la luz de Cristo en tu vida. Por eso hay una quiebra, una miseria espiritual en muchos creyentes hoy, porque han satisfacido los deseos, han hecho satisfechos los deseos de la carne en su vida. Llámese hombre, llámese mujer. ¿Por qué no han avanzado? Porque dicen: sí, yo me arrepiento, sí, yo me arrepiento. Como el chino Millán, que fue el testimonio que me trajo a los pies de Cristo. Vuelvo y lo escucho esta semana y dice: mañana cambio, mañana me arrepiento. Hasta que no lo confrontó Dios con la muerte, no entregó su vida a Jesucristo. Hay muchos creyentes, entre comillas, que no han nacido de nuevo y necesitan un encuentro con Cristo. Evangélicos de 30 años que no han nacido de nuevo. Y sus opresiones, sus miserias, sus desfalcos, nuestras herencias generacionales
han marcado nuestro destino. Jonás es uno de ellos. ¿Quién escuchó BBN esta semana? A la 1 de la tarde los predicadores de BBN. Tremendo. Como habló de Jonás. Como Dios nos tiene que tirar del barco y tirarnos a las aguas. Para que seamos zarandeados. Porque Dios le dice a Pedro, el Satanás ha venido para zarandearte. Y yo he orado para que no falte tu fe. El apóstol Pablo, terminando, versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando se nos muestra el pecado a todo hijo de Dios, una cosa que referentemente es característico y con un hijo de Dios, sea bautizado o no sea bautizado, para que vamos a la Santa Cena, es que un hijo de Dios cuando peca, siente un vacío en su corazón. No hay remordimiento, sino que hay arrepentimiento. Y dice Pablo, versículo 24, porque viene desglosando todo esto, y empieza ya el nivel de Pablo a subir. Y Pablo dice en el versículo 24, dice lo siguiente, miserable de mí. ¿Quién lo dice? Pablo. El apóstol de los gentiles, el apóstol superungido, el apóstol que regó el evangelio por Macedonia, por Capadocia, que llevó el evangelio a las extremerías de la India, que llevó el evangelio y no se le permitió llegar a la China, que no se le permitió llegar a España, sino que llega como cautivo a Roma. El apóstol que escribe 13 epístolas, que escribe la epístola de Gálatas, que es la epístola de la emancipación de todo avivamiento, ha salido a través de la epístola de Gálatas. Escribe el versículo Romanos 1:16, porque el justo vivirá por la fe, y ese versículo lleva a Martín Lutero de rodillas a decir que ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí, y los deseos de la carne los someto a los pies de Cristo, porque todo lo que vivo y crucificado juntamente con Cristo, veré la gloria de Dios. Es Pablo que dice, miserable de mí. Ahora tú y yo un pobre cachilapero, yo no sé quién tú crees, si eres una supermujer o un superhombre. Pero si Pablo dice esto, que tenía una vibra espiritual, nosotros no llegamos a los talones a ese hombre. Se los aseguro que no. Porque si no mortificamos nuestro pecado, si no lo desnutrimos, si no lo disputamos y si no lo derrotamos, el pecado se enseñoreará de la iglesia de Cristo. Y el pecado está enseñoreado en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no se predica desde los púlpitos que el pecado contrae muerte, que el pecado trae maldición, que el pecado en la casa trae anatema, que el pecado es contradicción contra Dios. Suena duro decirlo, es la verdad. Pero el que contienda, el que ande de gancho con el pecado, nunca prosperará. ¿Y qué dice la palabra? En cuanto a los predicadores que andan predicando por ahí, apártate de los tales. Aquellos que no tomamos decisiones de mochar nuestros ojos, de mochar nuestro pie, de mochar nuestra mano, dice que es mejor entrar tuerto al reino de los cielos, que es mejor entrar cojo al reino de los cielos, en un sentido espiritual, porque nunca prosperaremos. Yo escribí ayer en la página del pastor Córdoba también, familia, que el centro de la familia no sea la palabra de Dios, es una familia que va a ser vergüenza para el evangelio y el nombre de Cristo. Así de sencillo. Salmo 13, versículo 31, bendita la nación que Jehová es su gobernante. ¿Cristo gobierna nuestras vidas? ¿Cristo es nuestro referente? ¿Que pecamos? Sí. ¿Que tenemos deseo de la carne? Sí. ¿Que yo codicio? Sí. ¿Que yo adultero de corazón? Sí. ¿Que yo fornico? Sí. Pero hay que mortificar nuestro pecado. Nuestros ojos sean cerrados para el mundo. Que Cristo nos deje ciegos para el mundo. Que Cristo nos deje sin pies para el mundo. Que Cristo nos deje sin manos para el mundo. Que la palabra mutile toda nuestra naturaleza pecaminosa para servir a Cristo, como dice Pablo en Gálatas. Justificado he sido con Cristo. Sometamos nuestra carne a Cristo. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní es la prueba rotunda. En el Evangelio Lucano, capítulo 22. ¿Por qué lo tomé el Evangelio Lucano? Porque el Getsemaní está en todos los evangelios.
Pero en el lucano, Lucas, ¿qué era? Lucas, ¿qué era? Aparte de ser evangelista, era un médico. Y él miraba la naturaleza de Jesús. Ven a Jesús como el hombre perfecto. Pero como hombre perfecto, 100% Dios y 100% hombre, estuvo sujeto a pasiones. Como el apóstol Elías en Santiago. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Elías, el hombre de fuego, el hombre que habló y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, el hombre que mató a 850 profetas, la Biblia dice 450, pero hay que añadirle los 300 profetas que habían de la diosa Astarte, que lo dice en la historia de Flavio Josefo. A todos les mochó la cabeza. Y fue tan débil que se deprimió cuando una mujer una bruja llamada Jezabel, le dice: si mañana al mediodía no tengo la cabeza de Elías acá, me dejo de llamar Jezabel. Le fue el criado y le contó eso a Elías, y Elías pagó escondite a peso. Se fue para el desierto. Después de matar el tigre, se asustó con el cuero. ¿Ah? ¿Y si Elías el hombre de fuego, el hombre que sonaba el manto y se abría el Jordán, el hombre que tenía una comunión con Dios, el hombre que se fue raptado en carros de fuego, ahora nosotros, por Dios bendito? Pablo, en Lucas dice a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Quién dice que Jesús no es Dios? Yo quiero que levanten la mano. ¿Quién dice que Jesús no es Dios? No es Dios. ¿Quién dice que Jesús no es Dios? Levante la mano y que me compruebe con la escritura que no es Dios. Amén. Nadie. Muy bien, porque nadie podría refutar. Versículos 39 al 46 para ir terminando. Versículo 22, capítulo 22, versículos del 39 al 46, dice la palabra. Capítulo 22, todos estamos ahí. 39 al 46 dice la palabra. Y voy a tomar y dice: Jesús ora en el Getsemaní. Y es un médico. Cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que mirar quién es el que está escribiendo. El Espíritu Santo está escribiendo al apóstol Lucas, al médico Lucas, que escribe Lucas y que escribe Hechos de los Apóstoles. Amén. Es un hombre muy preparado y es un hombre que sabe mucho. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Capítulo 40, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancias como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Versículo 44. Y estaba en agonizomai. ¿Por qué traigo el texto griego? Estaba en agonía. Agonizomai es las últimas fuerzas que saca un maratón, que saca un atleta en los últimos 5 o 10 kilómetros. Los primeros kilómetros se corren con el cuerpo, lo último se corre con el corazón, y lo último se corre con las fuerzas de la vida y la existencia del ser humano, los que han sido maratonistas. Agonizomai. Jesucristo estaba agonizando en el momento de rendir cuentas en la cruz del Gólgota. Jesucristo estaba siendo probado en sus deseos de la carne, porque dice: oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa enfermedad se llama hermatidrosis. Cuando hay un estrés, cuando hay una gran presión, y eso lo sufren mucho los caballos. Cuando el caballo ha corrido demasiado en esas gestas del hipódromo, los que han ido a Guarne, los que han ido al hipódromo en Guarne, un caballo cuando ha corrido demasiado empieza a sudar sangre. Eso le estaba pasando a Jesús. Estaba corriendo sus últimas millas hacia la Gólgota del Calvario, porque sabía lo que le iba a pasar. Estaba viendo la copa que tenía que beber, y le dice: Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Agonía había en Jesús.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa ¿de qué? De la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí le ratifica Jesús a sus discípulos y a nosotros: la tentación empieza por nosotros. Nosotros somos nuestros primeros enemigos. Él les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Resumiendo esto, hay una promesa, yo lo voy a buscar en Deuteronomio 30. Apunten la cita para ir y entremos a la Santa Cena. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 6, dice su palabra lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y tú pondrás tu obra por tus mandamientos, yo te ordeno hoy. Y circuncidará Jehová tu corazón. Versículo 6. El corazón de tu descendencia, de los hijos hasta los hijos. Y con toda tu alma, a fin de ¿qué? De que vivas. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Versículo 8, ¿qué dice? Porque lo que sembréis, eso segarás. El que siembra para la carne siembra corrupción, recoge corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu recoge vida eterna. Apocalipsis 22, versículo 7. Apunten las citas que voy rapidito, terminando. 22:7 dice Apocalipsis. Su palabra inerrante, inefable. Una palabra que nunca pasará. Pasan primero el cielo y la tierra. Dice 22:7. He aquí yo vengo pronto, iglesia. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 11, salto al 11, dice su palabra: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. El que quiera aquí seguir en su vida de inmundicia, siga. El que quiera seguir siendo injusto, siga. El que quiera ser justo, justifíquese más, sea justo. El que quiera sea santo, santifíquese más. Dios los pone a escoger. Ustedes verán. Versículo 12 sigue diciendo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno ¿qué? Su obra de lo que siembra en la carne. Versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derechos al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 15, dice la palabra: mas los perros están afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cerró la palabra su voz? No. Dice la palabra: esas personas que practican los deseos de la carne no han nacido de nuevo. Las personas que se dicen ser creyentes y tienen deslices es otra cosa muy diferente. Vivir en el pecado es diferente que tener pecado a momentos, pero Dios nos llama a santidad. Y esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de toda inmundicia, de toda mentira, y buscad la santidad de Dios, porque Él guardará vuestra alma, cuerpo y espíritu como algo guardado, como un tesoro para su posterior redención. Inclinemos nuestros rostros, vamos a entrar a la Santa Cena. Padre de la gloria, me llaman a los niños por favor, que ya pueden bajar. Padre de la gloria, a los adolescentes. Y esperemos a los adolescentes porque ellos pueden participar. El que está en pecado puede arrepentirse, no es para bautizados ni bautizados. La Santa Cena es para una persona que ha escuchado su palabra
y que se ha apartado de verdad para agradar a Dios. Es en esta mañana, iglesia, ya mediodía, ya pasamos, son las 12:05. Es en este mediodía del día domingo, del 11 de octubre del 2015, que el Señor nos llama a cuentas por su palabra. ¿Estamos andando en los deseos de la carne? Pues vamos a cosechar muertes si somos creyentes. ¿Vamos a estar separados de Dios? Sí. El Espíritu Santo va a estar siempre triste y no va a poder moverse en nuestras vidas. Pues los adolescentes pueden sentarse en la parte de atrás tranquilamente, pueden tomar asiento de una forma reverente porque vamos a entrar a la Santa Cena, mis adolescentes. Y los muchachos, ¿se pueden sentar ahí, por favor? Ahí atrásito, por favor, ¿se pueden sentar? Los adolescentes, muchas gracias por su obediencia. Ahí atrásito, por favor. Muchas gracias. La hermana Adriana, todos, por favor, que bajen a este lugar, porque no vamos a comenzar la Santa Cena sin ellos. Que bajen, por favor. Entonces dice el Señor, que nos llama por su palabra a apartarnos de toda iniquidad, a andar en santidad, porque los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra. El que desee tomar la Santa Cena la puede tomar, porque su palabra en primera epístola de Corintios dice, la hermana Anita, la hermana Dorita,